¿Ustedes sabían que junio, el mes que transitamos, es considerado el mes de la fertilidad? Yo no lo sabía, no sé vos, No, Marce. no, no, no lo Eh, recordaba. no lo recordaba exactamente. Bueno, esto obviamente tiene un objetivo, tiene un sentido, y de eso vamos a hablar con la doctora Virginia Martín, que ella es especialista en medicina reproductiva y ginecología, entre otras especialidades. Virginia, ¿cómo estás? Te saludan Sabrina Carrasco y Marcela Castro Giovanni. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Nos interesaba mucho, saber y entender, por un lado, uno la información que tiene, que uno imagina fertilidad, lo relaciona con natalidad, ¿no? Con nacimientos, y la información que observábamos era en estos casi 2 años o año y medio de pandemia, que había bajado la tasa de natalidad en general en el mundo, y que en Argentina se sumaba la crisis a esta situación. Pero cuando uno habla del mes de la fertilidad, imagino que es un tema bastante más profundo y que excede una circunstancia concreta de natalidad, ¿no? Sí, bueno, en Argentina, bueno, como en todos lugares del mundo, la pandemia nos pegó al principio un poco con mucha incertidumbre, sí, todavía hay incertidumbre en la población, de qué hacer, de qué no hacer, si me embarazo o no me embarazo, y a su vez, bueno, hay mucha gente que tiene miedo también un poco de haberla pasado mal también, ¿no? No todo el mundo tiene experiencias, algunos con experiencias leves y otros no tanto. Pero sí, el año pasado fue un año bastante particular para lo que fue fertilidad, porque al principio paramos los tratamientos, después, bueno, nuestras pacientes no pueden esperar tanto, y bueno, y ahora estamos trabajando normalmente, pero bueno, con todos los cuidados. Ajá. Y cuando, Virginia, cuando uno habla de establecer un mes de la fertilidad, en realidad habla de poner en marcha campañas de información, de cuidados, digo, ¿cómo lo encaran ustedes? Nosotros en la clínica en Gestal, nosotros hacemos todos los años, en este mes, en junio, a raíz de hace unos años la Sociedad Mexicana de Fertilidad lo propuso como un mes de concientizar de que, bueno, que a veces la fertilidad no dura tanto, digamos, tenemos como una fecha un poco de caducidad, las mujeres sobre todo, y bueno, y a partir de ahí se empezaron a proponer distintas terapeutas, o que mostremos qué es lo que hacemos, digamos, o cómo cuidar la fertilidad, ¿sí? Así que desde ahí, bueno, junio siempre es el mes en donde hacemos, bueno, más charlas, por lo general, hacemos muchos más talleres, todos los viernes hacemos una charla, de la cual, bueno, uno de los especialistas charla. El próximo viernes va a estar el andrólogo, el doctor Montero. La semana pasada fue de preservación de la fertilidad, justamente, criopreservación. Bueno, la idea es concientizar un poco o de transmitir qué es lo que se puede hacer. Justamente, Virginia, ¿cómo se cuida la fertilidad? Digo, con controles anuales, ¿cuándo hay que hacer una consulta a un especialista? Cuando uno ve que está esperando o quiere tener un bebé y no llega. Bien, nosotros contamos con el apoyo siempre del ginecólogo clínico, ¿sí? O el ginecólogo de base. El ginecólogo es el que orienta o es la persona de confianza de la paciente, ¿sí? No te olvides que nosotros trabajamos con pacientes sanos, siempre. Esas pacientes, quizás a la única persona que ven en el año como médico, como control, es el ginecólogo. Entonces, desde ahí, las personas que ya, o las pacientes que ya tienen algún trastorno, digamos, algún problema de base conocido, como una poliquitosis ovárica, un trastorno del ciclo menstrual muy marcado, algún otro problema puntualmente, esas pacientes tienen que consultar tempranamente. Ya a los 30 años hay que hacer la consulta al especialista en fertilidad. Si no, las pacientes después de un año, al menos de 35 años, luego de un año de búsqueda, y durante un año de no cuidarse, ¿no? De búsqueda, porque a veces se interpreta mal esto también, ¿sí? Ajá. No utilizar ningún método anticonceptivo ya es búsqueda, no es que buscamos con la fecha, ¿sí? Ya no utilizar un método anticonceptivo durante un año es ya como marcatorio de que, bueno, quizás sea necesario hacer la consulta. ¿Sí? Sí. Y después siempre a las chicas menores a 35 años que tienen posibilidad de hacerlo, y aunque no estén buscando embarazo y se cuiden o no tienen intenciones todavía de ser mamá, siempre está bueno hacer la consulta para ver si quieren poder vitrificar los óvulos, congelar, ¿sí? Que también es una de las formas de digamos, parar un poquito el reloj biológico, ¿sí? Dejarlo y detenerlo, y para cuando quieran ser mamás más adelante, si es que quieren, obviamente.
Claro, a propósito de eso, el mito de cuándo disminuye la fertilidad. Dice, bueno, no, el hombre toda la vida, en cambio la mujer perdemos la capacidad, nuestros ovarios no producen la misma cantidad que cuando somos más jóvenes. A propósito de esto que vos decías, ¿no? De poder congelar los óvulos. ¿Es un mito? ¿Es real? ¿Hay una edad? ¿Cambió esa edad de hasta cuándo es la fertilidad en uno y otro? No, lamentablemente no ha cambiado en el tiempo, eso venimos chipeados así biológicamente y eso no nos va a cambiar, pero sí es recomendable entre los 25 y los 35 años, nosotros, las mujeres tenemos el pico de reserva, o sea, de los óvulos que más tenemos es en esa edad. Después de los 35 años comienza a disminuir esa cantidad de óvulos, se empiezan a perder más aceleradamente o ya se nota un poquito más que hemos perdido, ¿sí? Por eso se recomienda siempre la vitrificación antes de los 35 años, que es el mejor momento, digamos, ¿sí? Pero bueno, Ajá. sí, no es un mito, y lo de los hombres no es tan así. Los hombres también con la edad, si bien siguen produciendo los espermatozoides y todo, ya no son de la calidad que eran los primeros en los años mozos, vamos a decirlo de alguna forma. Claro, y pensamos también respecto recién vos hiciste un esbozo, hablaste algo al respecto y es interesante esto también de, hay como un concepto en la sociedad respecto a los nacimientos y demás, que es cuando una pareja o cuando una persona gestante decide tener un bebé, inmediatamente lo puede tener y que lo raro es que pase un año y no lo tenga, que pase más tiempo y no lo tenga, es como que empieza toda una alerta, cuando en realidad daría la impresión de que eso no es tan raro, o como incluso algo que es muy doloroso, pero que no tampoco, te lo consulto en realidad, como es la pérdida de bebés en los primeros meses, ¿no?, de gestación. Bueno, la pérdida de embarazos, o sea, antes de las 8 semanas, la mayor causa de pérdida es genético. Esto no implica que las dos personas que están gestando tengan un problema genético, sino que en la conformación que le tocó a este embrión, digamos, con un poquito de un lado, un poquito del otro, tocó una conformación que no es la que va a seguir adelante, se pierde, ¿sí? Esa es la primera causa. Y esto se acrecienta más con la edad o con la reserva ovárica disminuida, ¿sí? Quizás cuando hablamos eso de concientizar sobre la fertilidad, un dato importante es que cada pareja tiene un 10% de chance de embarazo por ciclo fértil, o sea, por mes. Por eso esperamos el año normalmente. O sea, si nosotros sumamos el 10% de enero, febrero, marzo, así hasta el año, llegaríamos casi al 100% cumplido el año. Por eso les decimos que las pacientes que no tienen ningún diagnóstico ya certero, ningún factor de riesgo, consulten al año antes de los 35, digamos, entre los 30 y los 35, después de los 35 a los 6 meses, ¿sí? Ahora, este dato suele impactarnos mucho, como 10% nada más. Y bueno, esa es la concientización, ¿no? Que quizás no hay tanto tiempo, o que no va a ser imposible, pero bueno, si esperamos a los 43, 44 años, ese porcentaje baja un 3%. Entonces, es mucho más difícil. Y además se asocia a esto que comentabas de la pérdida de embarazos. O sea, esos óvulos ya no tienen la calidad que tenían antes y bueno, la conformación del nuevo embrión no es exacta. Virginia, ¿y si los tratamientos de fertilización asistida siguen siendo tan caros? Obviamente ahora con la nueva ley hay una cobertura a partir de las obras sociales, pero ¿siguen siendo igualmente caros esos tratamientos? Mira, el tema de precio de los tratamientos en este país va regido lamentablemente muchas de las cosas que utilizamos al dólar, ¿sí? Tanto las medicaciones, o sea, el tratamiento es muy caro también por la medicación que lleva, entre otras cosas, pero es muchísimo más accesible que en otras épocas. Yo creo que hay un abismo entre lo que era antiguamente y esto, ¿sí? O sea, si bien la cobertura de la obra social es muy buena para muchas cosas y les da, yo creo que la mayoría de las obras sociales tienen una cobertura casi tendida del 90%. Después hay técnicas específicas o algunas cosas puntuales genéticas que a veces, bueno, son diagnósticos muy puntuales que no son cubiertos, pero creo que ha dado acceso a una gran parte de la población que no hubieran podido hacer este tipo de tratamiento de otra forma. Claro. Yo creo que es un terreno muy ganado en ese sentido. Bien. Virginia Martín, te agradecemos muchísimo esta charla con 7 colores. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias.
Hablábamos con Virginia Martín, que es especialista en medicina reproductiva, ginecóloga y demás, porque bueno, junio es la semana de la fertilidad y es donde básicamente lo que se hace es informar respecto justamente a esto.